expandiendo el mensaje del reino a pueblos, ciudades y naciones, llevando la palabra de los últimos tiempos, encendiendo el fuego del Espíritu Santo, un ministerio de revelación y profecía para los últimos tiempos. Evangelista Diego Ortiz presenta. Dios le bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, y en esta hora quisiera compartir esta palabra que Dios puso en mi vida, pero antes quiero leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, y dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, yo quisiera compartir esta palabra con ustedes que el Señor me entregó el día 26 de junio de este año 2021. Estábamos en la iglesia, en la congregación de la iglesia, y era un día sábado, y estábamos ese día sábado buscando a Dios. Días antes yo me sentía un poco débil, un poco mal físicamente, y ese día aún más. Y me acuerdo que estábamos cantando las alabanzas y yo iba perdiendo las fuerzas, poco a poco me iba debilitando. Pasaban los minutos y era lo mismo, a cada minuto me sentía un poco débil, un poco mal. Me tocó predicar en ese día, yo ya no podía estar más de pie. Sentía que me desvanecía. Estábamos después orando al Señor. Yo ya no podía estar más en pie, hasta que le preguntaba al Señor qué iba a pasar, qué estaba pasando en ese momento. Y el Señor me decía por medio de su Espíritu Santo: yo te dije que te hablaría. Hoy quiero hablar a tu vida porque quiero entregar un mensaje para todo mi pueblo. Hoy voy a entregar un mensaje para todo mi pueblo. En ese momento yo fui a mi cuarto mientras la iglesia oraba. Dios me mostraba 3 personas, 3 hermanas que estuvieran presentes en ese momento para que ungieran mi vida. Ellas llegaron mientras la iglesia clamaba. Ellas estaban ahí ungiendo mi cuerpo, ungiendo mi vida, y yo estaba poniéndome las manos de mi Señor Jesucristo, y empecé a platicar con el Espíritu Santo. Y le decía muchas cosas al Espíritu Santo. Le decía: Espíritu Santo, me pongo en tus manos. Y me estaba poniendo en manos del Señor. Yo me hacía fuerte con mis propias fuerzas, pero la debilidad me hacía cada vez perder esas fuerzas. Y yo alzaba mi mano derecha, y mientras estaba en la cama adoraba a Dios con mi mano derecha levantada, pero la misma debilidad me iba bajando mi mano. Y yo le decía: Señor, tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Me encontraba débil en aquel momento, sin ninguna fuerza, mas la única fuerza que tenía era Jesucristo, era mi Dios. Y cuando ya no podía yo más estar con mi mano levantada, el Señor me hablaba por medio de su Espíritu Santo y me decía: no temas, no tengas miedo, porque yo, Jehová, estoy contigo. Y yo ya no pude tener más mi mano derecha levantada, y cuando bajé mi mano,
Empecé a sentir un dolor en la boca de mi estómago, que anteriormente ya lo estaba sintiendo. Ya llevaba 2 días con aquel dolor y sentía que mis huesos se hacían pedazos, se quebrantaban por dentro y empezaba a perder las fuerzas. Y ese dolor de la boca de mi estómago se hacía más y más tenso. Cuando de pronto el Señor me dijo: no temas, que yo soy tu fuerza, no tengas miedo. Y en ese momento yo empecé a mirar un río de agua cristalina, un río de aguas azules cristalinas, y yo me encontraba ahí mirando aquel río. Aquel río tenía piedras de muchos colores. Enfrente de aquel río estaba una roca, y en aquella roca yo miraba al Rey de Reyes, Señor de Señores sentado, a nuestro Señor Jesucristo que estaba sentado. Me acuerdo que Él se puso de pie y me empezó a decir unas palabras: al que al Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Al que al Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y cada vez me lo decía más fuerte: al que al Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y yo empezaba a llorar en ese momento porque su presencia era lo más hermoso. Él me dijo: tienes que sumergirte en ese río de aguas cristalinas. Yo empecé a entrar a aquel río y me empecé a sumergir completamente en aquel río. Y Él me decía: cuando mi pueblo se sumerge en el río de mi presencia, en este río que tú miras, las cargas que mi pueblo tiene se quitan. Las ataduras, las ligaduras se rompen y el yugo se pudre. Dile a mi pueblo que se sumerja en el río de mi presencia para que sea libre. Dile a mi pueblo que se sumerja en el río de mi espíritu para que sea libre, porque al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Ya no tendrá cargas, ya no tendrá cadenas, ya no tendrá ligaduras, ya no tendrá yugos, porque yo, el Hijo del Hombre, los haré libre. Dile a mi pueblo que todos tienen acceso a sumergirse en este río de mi presencia. Dile a mi pueblo que yo no lo juzgo, que todos tienen acceso para sumergirse en este río, para que sean libres. Dios te invita a sumergirte en el río de su presencia. El Señor te invita a sumergirte en ese río. De pronto yo miraba al lado izquierdo de aquel río, un río más, pero aquel río era de un aceite cristalino. Y Él me decía, el Señor me decía: tienes que sumergirte ahora en ese río cristalino de aceite que estás mirando, porque ese es el río de la unción del Espíritu Santo. Yo llegaba a aquellas orillas de aquel río y me sumergía, y aquel río quemaba mi cuerpo, quemaba mi ser. Y el Señor me decía: ese es el río del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. Ese es el río con el que mi pueblo se llena de la unción del Espíritu Santo. Dile a mi pueblo que se sumerja en ese río cristalino de aceite para que reciba llenura de mi Espíritu Santo, para que reciba unción de mi Espíritu Santo, porque muchos no lo están haciendo. De pronto salíamos de ahí y el Señor me decía: tengo que mostrarte muchas cosas porque es necesario. Empezaba yo a mirar en ese momento un salón gigante, un salón precioso, una mesa que tenía un principio pero no tenía el final. Empezaba yo a mirar que esa mesa ya estaba preparada, ya tenía un banquete preparado, ya las copas estaban servidas con vino, ya las mesas estaban servidas con maná del cielo. Empezaba a mirar que ya todo estaba listo. El techo de aquel salón tenía unas piedras que brillaban. El techo era de muchas esmeraldas, de muchas perlas. Me acuerdo que yo empecé a mirar una puerta frente a mí y frente al Señor. Y miraba que esa puerta se empezó a abrir. Y cuando esa puerta se empezó a abrir, empezó el Señor Jesucristo a hacer reverencia, a agachar su mirada.
Y empecé a mirar que frente a esa puerta, frente a mí, frente al Señor, venía entrando un león gigante. Un león sublime que lo cubría una coraza de fuego. Y ese león venía entrando. Y el Señor Jesús me dijo, mira, el león que miras entrando por esa puerta, ese león de la tribu de Judá que ha salido de su trono para vencer y para dar victoria. Ese león de la tribu de Judá es el Padre que está en su trono. Cuando Él me dijo aquello, ya no miraba al Señor Jesús al lado mío, sino empezaba a observar en ese momento dos plataformas. En una plataforma había instrumentos de oro y en la otra plataforma de igual manera había instrumentos de oro, pero había ángeles que ya cantaban coros celestiales. Y el león de la tribu de Judá me decía, mira, ya están cantando coros celestiales los ángeles, porque este es el salón donde se van a celebrar las bodas del Cordero. Este salón ya está listo, ya está preparado, esperando a la iglesia sin mancha y sin arrugas. Empezaba a mirar unas letras frente a mí que estaban postradas en aquel salón, en aquellas paredes de aquel salón. Y me acuerdo que el león de la tribu de Judá, el Señor me decía, tienes que deletrear letra por letra. Tienes que deletrear letra por letra para que le digas a mi pueblo lo que has visto. Porque estas letras mi pueblo las va a mirar. Porque estas letras mi pueblo las tiene que mirar cuando entre a este salón donde se van a llevar a cabo las bodas del Cordero. Y yo en ese momento le decía al Señor, Señor, ¿cuánto tiempo falta? Y el Señor me decía, ya no falta mucho tiempo, donde mi pueblo ya estará en este lugar dándome la gloria, la honra y toda la alabanza. Y Él me decía, deletrea esta palabra y deletrea letra por letra. Y empecé a deletrear H-A-S-H-E-M. Y Él me volvía a decir por segunda vez, vuelve a deletrear letra por letra. Y volví a deletrear H-A-S-H-E-M. Y por tercera vez me dijo, vuelve a deletrearlas. Y volví a deletrear H-A-S-H-E-M, que forma la palabra Hashem. Y Él me decía, estas son las letras que mi pueblo verá cuando esté en este salón, dándome la gloria, la honra y toda la alabanza. Cuando yo regresé de aquella experiencia, buscamos el significado de la palabra Hashem, cuál significa yo soy. Es cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, cuando vayas delante del faraón tienes que decirle que yo soy el que te he enviado, que yo soy Hashem el que te he enviado, que Hashem te ha enviado. Tienes que decirle esto al pueblo para que sea libre. Hashem es yo soy. Y Dios se lo decía, tienes que decir que yo soy, porque Dios no quería dar su nombre como es, porque Él no quiere que su nombre lo tomen en vano. Entonces me acuerdo que el león de la tribu de Judá me decía, tienes que seguirme, porque vamos a hacer un largo recorrido. Te voy a enseñar quién es el león de la tribu de Judá, que ha salido de su trono para vencer. Salimos de aquel salón a una plataforma oscura. Llegábamos al espacio y en aquel espacio empecé a mirar muchas huestes de maldad. Eran muchos demonios. Y el león de la tribu de Judá me hablaba y me decía, mira, son miles de demonios, miles de huestes de maldad. En medio habían muchos demonios, pero alrededor los cubría una nube oscura espesa. Y el león de la tribu de Judá me decía, te voy a enseñar quién es el león de la tribu de Judá, para que le cuentes a mi pueblo que yo soy real, que el león de la tribu de Judá es real y ha salido de su trono para vencer. Yo escuché un rugido muy fuerte que salía de aquel león. Las huestes se hacían pedazos, las huestes de maldad se hacían polvo. Yo me quedaba asombrado de lo que podía mirar.
Y el león de la tribu de Judá me decía, tienes que aprender quién es el león de la tribu de Judá. Empezamos a bajar a la tierra y al bajar a la tierra empecé a ver millares de demonios. Y el león de la tribu de Judá me decía, mira, aquí en la tierra hay millares de demonios, pero solamente los que tienen visión espiritual los van a poder ver. Los que tienen visión carnal no los verán. Dile a mi pueblo que tenga su vista espiritual abierta para que se dé cuenta con los demonios que se está enfrentando día con día. Me dijo, mira, la tierra está llena de millares de demonios que han entrado a los corazones para perturbarlos, que han entrado a las mentes para turbarlas, para perturbarlas, que han entrado a las familias para destruirlas, que han entrado a los matrimonios para verlos destruidos. Pero yo, el león de la tribu de Judá, he salido para vencer. Pero yo, el león de la tribu de Judá, me he levantado para vencer y para dar victoria. Él me decía, te voy a enseñar quién es el león de la tribu de Judá. Y yo me acuerdo que él empezó a rugir. Y cuando escuchaba aquel rugido de aquel león, yo vi como esos millares de demonios que están en la tierra se paralizaron. Se quedaron paralizados. Y el Señor me decía, esto es para que veas que yo soy real, que yo tengo poder, que yo tengo autoridad. Y que ante mí toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y dirá que yo soy el que soy. Me acuerdo que en ese momento Él me empezó a sacar de aquel lugar y volvimos al segundo cielo, donde estaban las huestes de maldad, donde estaban demonios ahí, pero ya estaban presos, estaban paralizados. Llegábamos a un trono establecido de piedra en el segundo cielo. En esa oscuridad de tinieblas estaba aquel trono de piedra y yo podía ver a un hombre sentado con su aspecto como si fuera un hombre de guerra, un hombre fuerte. En su mano derecha tenía una espada y en su mano también derecha tenía una lanza. Y en la punta de aquella lanza tenía como un filo de oro. Aquella punta era muy filosa. Y me acuerdo que al lado izquierdo tenía un león. Y el Señor, el león de la tribu de Judá, me decía, mira, el que miras ahí es Satanás. Y él también anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Pero Él sale para destruir y yo salgo para restaurar y para dar vida. Pero te voy a enseñar quién es el león de la tribu de Judá para que tú cuentes a mi pueblo, para que tú cuentes a mi iglesia, que yo soy real y que Satanás está vencido. Cuando de pronto yo vi que Satanás se ponía de pie y le daba una orden a aquel león que estaba a su izquierda que atacara al león de la tribu de Judá. Y aquel león, yo vi cómo se elevó y cómo iba con furia ante el león de la tribu de Judá. Pero cuando aquel león iba con furia, a gran velocidad, yo pude ver que el león de la tribu de Judá abrió su boca, hizo un rugido y empezó a decir, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. El que era, el que es, el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Y yo vi como aquel león cuando se elevaba para atacar se hizo pedazos, se hizo polvo. Y el león de la tribu de Judá me dijo, dile a mi pueblo que Satanás ya está vencido, que yo lo he vencido, que yo la raíz de David lo he derrotado, que yo el león de la tribu de Judá he salido de mi trono para vencer. Yo pude ver cómo cayeron unas cadenas sobre Satanás, unas cadenas de fuego lo ataron. Pude ver cómo se abría un abismo y ese abismo se lo tragaba y él caía en aquel abismo. Yo pude ver que su trono se hacía pedazos y el león de la tribu de Judá me decía, dile a mi pueblo que Satanás está vencido, que yo lo he vencido y que no tiene poder ni autoridad. Dile a mi pueblo que Satanás ya está derrotado, que él está vencido. De pronto me dijo, dile a mi pueblo que ate al hombre fuerte de pies y manos
Y no solamente lo lance a las tinieblas, sino lo lance a los abismos. Que ahí se quede el hombre fuerte, que debiliten sus fuerzas, que no tenga temor porque Satanás está vencido. De pronto empezamos a bajar con el Señor a un abismo, con aquel león de la tribu de Judá cubierto en fuego. Yo era tan pequeño al lado de él y bajábamos a un abismo profundo. Cuando llegamos a donde estaba aquel abismo, empecé a ver tronos de piedra y en cada trono estaba un demonio gigante sentado. Y el león de la tribu de Judá me decía: mira, estos son los gigantes que han salido en estos últimos tiempos. Pero yo te voy a enseñar quién es el león de la tribu de Judá. Te voy a enseñar a cómo pelear contra esos gigantes. Y me decía: miden 2.57. Él me daba la estatura de aquellos gigantes. Y el león de la tribu de Judá me decía: te toca pelear a ti. Yo te doy poder y autoridad, no tengas temor, no tengas miedo. Y yo le decía: Señor, me siento incapaz de hacerlo. Y él me decía: no tengas miedo, no tengas temor, porque aquí estaré yo para defenderte. De pronto miraba una espada que aparecía en mi mano derecha, una espada, y aquella espada, donde se toma la espada, tenía 4 piedras de diferentes colores que no conozco, que nunca he visto. Tenía la estrella de David frustrada aquella espada, y yo podía ver que en la punta de aquella espada, del filo de la espada, en la punta del filo de la espada tenía una piedra de hierro. Y el Señor me decía: mira, toma esta espada y con esta espada vencerás a esos gigantes que tú estás mirando, porque esos gigantes tienen mucha fuerza, pero en mi nombre los vencerás. Yo pude ver que también aquella espada tenía unas letras frustradas ahí, y yo podía leer las letras, y él me decía: deletrea letra por letra. Tienes que deletrear letra por letra, tienes que mirar lo que dice. Y yo empecé a deletrear Y-A-H-V-E-H, y él me volvió a decir: deletrea esas letras, Y-H-A-H-V-E-H, Y-A-H-V-E-H, y formaba la palabra Yahvé. Y él me decía: toma la espada en mi nombre y pelea, toma la espada en mi nombre y pelea. Yo pude ver que aquel gigante se levantó de aquel trono, y el primer gigante que se levantaba tenía un nombre postrado en su pecho con una plaqueta. Y el león de la tribu de Judá me decía: deletrea letra por letra que está en su pecho, porque ese es el nombre de aquel gigante que miras. Y yo empecé a deletrear A-C-R-O-N, y formaba la palabra Acrón. Y el león de la tribu de Judá me decía: dile a mi pueblo que ate al hombre fuerte, que ate a los gigantes, que ate a los demonios por su nombre. Y veía que decía Acrón, y me decía el león de la tribu de Judá: ve y pelea, ve y vénselo. Yo iba con aquella espada que no era pesada, sino aquella espada era tan ligera en mi mano. Yo me acuerdo que cuando aquel gigante se acercaba a mí, lo hacía en 2 pedazos, de la cintura hacia abajo. Yo pasaba aquella espada de la cintura hacia abajo y se hizo en 2 pedazos. Y yo regresaba donde estaba el león de la tribu de Judá y le decía: ya lo he hecho. Y él me decía: vuelve, regresa y corta a Satanás, y corta a esos gigantes en muchos pedazos, córtalo en muchos pedazos, porque mi pueblo se ha acostumbrado a cortar al pecado en 2 pedazos, porque mi pueblo se ha acostumbrado a cortar a los gigantes, a los demonios en 2 pedazos, pero dile a mi pueblo que lo corte en muchos pedazos, porque cuando los cortan en 2 pedazos, vuelve a tomar forma y se vuelve a levantar, se vuelven a restaurar y vuelven a levantarse a pelear contra mi pueblo. Pero dile a mi pueblo que lo corte en muchos pedazos, en los pedazos que sean necesarios. Yo regresaba y lo cortaba en muchos pedazos. De pronto se levantaba un segundo gigante, y aquel gigante tenía el nombre de Tamuz en su pecho. Y el león de la tribu de Judá me decía: a este yo quiero que lo hagas en pedazos.
que lo cortes en pedazos. Y me acuerdo que yo me empecé a acercar y yo empecé a ver cómo le cortaba el brazo y él me decía, no solamente le cortes el brazo, hazlo en muchos pedazos hasta que ya no se pueda restaurar. Y yo empecé a cortarlo en pedazos y me decía el león de la tribu de Judá, dile a mi pueblo que lo vence en mi nombre, dile a mi pueblo que lo vence en mi nombre, porque yo les doy poder y autoridad. Se acercaba un tercer demonio que decía Asdod, y me acuerdo que me decía, hazlo en pedazos, córtale la cabeza, clávale esta espada en el corazón y después hazlo en muchos pedazos. Y yo obedecía lo que él me decía. Me dijo, dile a mi pueblo con qué demonios, con qué gigantes se está enfrentando. Porque no se están enfrentando a cualquier cosa, se están enfrentando a gigantes de las tinieblas, de los abismos. Y el león de la tribu de Judá me dijo, porque con este mensaje mi pueblo se levantará. Con este mensaje mi pueblo sabrá quién es el león de la tribu de Judá. Con este mensaje vendrá un despertar a mi pueblo. Vendrá un despertar a mis guerreros, vendrá un despertar a mis guerreras con este mensaje. Cuéntale a mi pueblo quién es el león de la tribu de Judá. Cuéntale a mi iglesia quién ha salido para vencer. Porque yo, el león de la tribu de Judá, he dejado mi trono para venir a vencer, para venir a pelear por mi pueblo, porque yo peleo por los míos, porque yo peleo por los que son míos. Salimos de aquel lugar y cuando salimos de aquel lugar, llegamos como a una atmósfera solamente donde los cielos estaban despejados. Se formaba una nube espesa color verde que nos cubría y nosotros estábamos en medio, y esa nube se formaba alrededor de nosotros, una nube verde espesa, y me acuerdo que esa nube nos cubría nuestro alrededor. El león de la tribu de Judá me empezó a entregar escudos de hierro y él me decía, toma estos escudos y entrégaselos a mi pueblo. Dile a mi pueblo que tome estos escudos, porque con estos escudos van a apagar los dardos del fuego del maligno. Van a apagar las saetas que vuelan de día y que vuelan de noche. Dile a mi pueblo que tome este escudo de hierro. Dile a mi pueblo que tome el escudo, porque muchos han abandonado su escudo. El escudo de la batalla muchos lo han dejado tirado, pero dile que los vuelvan a tomar. De pronto me acuerdo que él se iba de mí, de donde estaba yo y él se dio la vuelta y dio un rugido muy fuerte, y cuando dio un rugido muy fuerte me dijo, recuerda que yo soy el león de la tribu de Judá y que yo soy real. De pronto yo miré que él corrió, y cuando él corrió daba aquel rugido muy fuerte y yo podía escuchar una voz que salía de dentro de aquel rugido que decía, yo les amo, yo les amo. Y yo ahí fue donde me quebranté y me hice pedazos en el espíritu y empecé a derramar mis lágrimas, empecé a llorar y solamente aquel círculo de nube verde me cubría. De pronto yo empecé a mirar un carruaje de fuego que venía del cielo. Y aquel carruaje lo cabalgaba un ángel y llegaba donde estaba yo llorando. Y escuchaba que el ángel me llamaba con autoridad y me decía, ven, sube acá, ¿por qué lloras si el león de la tribu de Judá está con ustedes? ¿Por qué lloras si el león de la tribu de Judá está con ustedes? Me dijo, ven y sube acá, que hay algo que Jehová todavía quiere revelarte. Yo me subí a aquel carruaje de fuego y me dijo, ¿sabes quién soy yo? Me decía el ángel. Me dijo, yo soy el arcángel Miguel, el que comanda el ejército de Jehová de los ejércitos. El que comanda el ejército de Jehová el Altísimo. Me dijo, ven, sube, porque este carruaje es usado para ir a las guerras, porque este carruaje de fuego que tú miras es usado para ir a la batalla. Este es un carro del ejército de Jehová. Sube, porque daremos 7 vueltas por toda la tierra y será en cuestión de segundos, porque iremos a gran velocidad y en cuestión de segundos terminaremos de dar 7 vueltas por toda la tierra. Yo me subí a aquel carruaje
Y yo me limpiaba mis lágrimas y el ángel me decía: no llores, porque la raíz de David ha salido para vencer. Y empezamos a girar y me decía: mira la tierra, mira el mundo, me decía el ángel, porque así está en la actualidad. Miraba cómo el mundo se olvidaba de Dios, cómo el hombre, el humano, se olvidaba de Cristo, cómo el hombre hacía sus pasiones terrenales, se deleitaba en el pecado. Y el ángel me decía: así está el mundo en esta actualidad. A la cuarta vuelta yo miraba un país y el ángel me decía: observa con atención este país. Yo miraba que los niños iban a los basureros a buscar comida, que los padres iban a los basureros a buscar desperdicio, comida para darle a sus hijos. Y yo me acuerdo en ese momento que el ángel me decía: aún hijos de Dios van a los basureros, van a los desperdicios a buscar comida, a buscar un poco de pan para darles de comer a su familia. Pero dile a ese pueblo, porque en esta nación hay pueblo de Dios que ha pedido misericordia. Dile al pueblo de Dios que se encuentra en esta nación que Jehová haya escuchado su oración, que Jehová haya escuchado su ruego, que Jehová haya escuchado su oración. Y él me decía: esta es la nación de Venezuela. Dile a Venezuela que Jehová haya escuchado su oración. Mi alma lo alaba al Señor bendito. Me acuerdo que salimos de aquel lugar y dábamos las últimas 3 vueltas. Y al dar la 7ª vuelta me decía: mira con atención la tierra. Ahora quiero que mires con atención al humano. Y empecé a mirar cómo una enfermedad se estaba desatando. Empecé a ver que a las personas se les carcomía la piel. Se les carcomía la piel en la cabeza y se les podía ver el cráneo por la parte de afuera. Se les carcomía la piel en este lado y se les podía ver su mandíbula salirse. Se les carcomía la piel en la planta del pie y se les podía ver el hueso salirse. Era algo que causaba terror. Y el ángel me decía: mira lo que dice la ciencia. Y decía el hombre, decía la ciencia, ¿qué está pasando con el cuerpo humano? Y el ángel me decía: esta es una enfermedad que pronto se ha de desatar. Y tú escucharás cómo el mundo dirá que esta enfermedad se está expandiendo. Y me decía: causará terror en el humano, causará terror en las naciones. Pero esto es para los impíos. Pero esta enfermedad es para los enemigos de Jehová. Es para aquellos que blasfeman en contra de la palabra de Jehová. Esto es para los enemigos de Jehová, porque Jehová, varón de guerra, se ha levantado de su trono para esparcir a sus enemigos. El ángel me decía: cuenta todo esto, porque es necesario. Cuenta lo que León de la tribu de Judá te ha dicho, porque es necesario. Porque es necesario. Y fue eso lo que Él me entregó, lo que Jehová me entregó. Y yo doy gloria, honra y alabanza a nuestro Señor, porque Él es real. Yo quiero terminar este mensaje haciendo una oración por tu vida. Si te has descarriado, si has dejado de buscar a Cristo, si te has enfriado, si te has apartado de su camino, quiero que repitas conmigo esta oración. O si quieres recibir al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tú que nunca has aceptado a Cristo y lo quieres aceptar, quiero que repitas esta oración conmigo. Y quiero que digas: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por darme la vida. Gracias por permitirme escuchar este mensaje. Y en esta hora te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre, límpiame con esa sangre poderosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida con letras de oro. Rompe las ataduras que me atan, rompe las cadenas que me atan. Pudre el yugo que está estorbándome, pudre el yugo a causa de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús,
Perdono para que me perdones, Señor. Perdono a aquel que me ha ofendido. Perdono a aquel que me ha hecho daño. Y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Renuncio al pecado. Renuncio, Señor amado, a la idolatría. Y solamente tú serás el dueño de mi vida, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora yo haré una oración por cada uno de los que están escuchando este video a través de cualquier plataforma. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, por aquellos que fueron tocados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Despierta aquel que está dormido, despierta aquel que está perezoso espiritualmente. Oh Padre amado, derrama de tu Espíritu, derrama de tu unción sobre los que están viendo este video, esta palabra. Derrama de tu Espíritu Santo, amado Cristo Jesús, Padre. Yo sé que tú vives, yo sé que tú eres real, que tú estás obrando a través de este video, Señor. Yo pongo esta palabra en tus manos, Señor amado, y todo lo que se levante en contra de esta palabra enmudezca en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquel que está enfermo, sánale. Aquel que está cautivo, libértale en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por todos aquellos que pusieron atención a esta palabra. Les saluda su hermano Diego Ortiz, y que la paz del Señor reine en su vida. Shalom, en el nombre de Jesús. Amén.